La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. ¿Quiere volver a leer algo? Volvámoslo a leer para que usted como que pueda entender de qué está hablando Pablo. Pablo explica que él es siervo de Jesucristo, llamado a cumplir un ministerio, el ministerio del apóstol. Dice, para el evangelio de Dios que él había prometido, para el evangelio que Dios mismo había prometido, antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Lo que Pablo está diciendo, mire, Dios prometió este evangelio que hoy usted está viviendo, lo prometió a través de sus profetas. Esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento ya había profecía sobre lo que iba a pasar, sobre lo que está pasando hoy en día. Dice que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Y qué había prometido o de quién había hablado? Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El 4 dice, que fue declarado, ¿quién? Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Con qué? ¿Usted tiene poder? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Y por favor, póngale cuidado a estas palabras del versículo número 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. No fue declarado Hijo solamente, no, sino Hijo de Dios con poder. ¿Según qué? Según el Espíritu, no solamente el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Santidad. Aquí hay cosas que tenemos que reunir y condensar para poder hablar de algo que va muy bien con los estudios que hemos venido hablando, como es procesos de muerte y cosas parecidas. Ya aquí, entonces, hablamos de aquel que es nuestro Redentor, y dice la Escritura que fue declarado Hijo de Dios, como usted y como yo, pero con poder, no así como a veces uno, usted y yo no, pero otros hijos de Dios, que en vez de poder, se sienten víctimas del diablo y se quejan y se lamentan y dicen, esto es muy duro. Y siempre que hablan, estuve hablando hoy con un hermano que se estuvo congregando en otras congregaciones y me dice, pastor, ya uno no es capaz de acomodarse, como de sentirse en paz en esos lugares donde empiezan a hablar del Evangelio y empiezan a hablar de sufrimiento, que Dios nos llamó fue a padecer, que Dios nos llamó fue a sufrir, que somos víctimas del diablo, que el diablo se enseñorea de nosotros, que el último ataque me dejó de esta manera, que en el último ataque del diablo me quitó el empleo, que en el último ataque de Satanás. Entonces, aquí esta palabra y toda la Biblia habría que esconderla, porque la Biblia dice que nosotros somos como es Él, como es Jesús, y que las cosas que el Señor Jesús hizo, y aún mayores, las haremos. Y si Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, usted y yo, ¿cómo hemos sido declarados? Sin poder
¿Con o sin? Entonces esto es para nosotros. Dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Según qué? Según el Espíritu de santidad. Si no hay santidad, hermano, qué delicado es empezar a creer en esas doctrinas que quieren hacerle creer a uno que se puede vivir de cualquier manera, disfrutando del mundo. Sí, oiga, sí que se manifiestan los hijos no de Dios, sino los hijos del mundo en este tiempo, infiltrados en las iglesias. Los hijos del mundo son aquellos que se deleitan y se complacen en el mundo, que cada día se identifican no con Dios, no con su vida, no con la santidad, sino con esa forma descuidada del que no sabe quién es. Recuerde que usted ha sido declarado hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad. Sin santidad nadie, ¿qué cosa? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, el tema de esta semana se llama así, resurrección. Pero mire cómo empieza, hablando de aquel que fue el primero, el primogénito entre los resucitados. Y no porque no haya resucitado ningún muerto antes de Jesucristo, no, resucitaron un montón. Resucitó un hombre que cayó encima de los huesos de Eliseo, resucitó, pero resucitó y se volvió a morir. El mismo Señor Jesucristo levantó a Lázaro, resucitó Lázaro, pero se volvió a morir. En cambio Jesucristo resucitó y no volvió a morir. Esa es la resurrección que nosotros esperamos. Esa es la resurrección que nosotros esperamos. Bueno, yo entiendo su silencio la primera vez que lo dije, porque usted como yo espera ser arrebatado. ¿Tampoco? No, hermano. ¿Usted espera ser arrebatado o va a esperar morirse para resucitar? Yo quiero ser arrebatado, ¿y usted? Yo aspiro a ser arrebatado, ¿y usted? Bueno. Entonces dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Hermano, no es de otra manera, no es de otra manera. Nos descuidamos y empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, a compartir con el mundo y con sus placeres y con su codicia y con todo lo demás. Y que no, según el Espíritu de santidad, oiga, fue declarado hijo de Dios según el Espíritu de santidad por un motivo, por la resurrección de entre los muertos. Si no resucita, Y en esta parte, hermano, es que tenemos que analizar algo, porque es que el cristiano da por sentado que cree en algunas cosas, y si se pone a analizar y si usa la capacidad de reconocimiento, la que estamos estudiando los domingos, tal vez reconozcamos que no sabemos si queremos resucitar o no, no sabemos si resucitaremos o no, no sabemos muchas cosas, porque no nos hemos detenido a pensar en esas cosas como tal, sino que sí, de aquí para acá, como lorito, repetimos cosas que escuchamos, y sí, pero deténgase por un momento y piense, resurrección, resucitar. ¿Sabe qué significa eso? ¿Usted cree que llegado el momento de tener que pasar o de tener que sufrir la muerte, usted va a resucitar? No escuchen nada. ¿Usted va a resucitar? ¿Y se ha interesado por saber qué es resucitar? ¿Qué es la resurrección? Porque yo creo que ya aprendió lo que es la muerte, ¿no? No, y con las vigilias de los viernes, amanecer, sábado, no, eso mejor dicho, ya la tengo muy clara. ¿Qué es morir, hermano? ¿Qué es renunciar? ¿Qué
que es negarse. Uy, claro, Señor, lo que tú tienes para mí, me lo vas a dar cuando yo muera. Cuando ya yo diga, no, Señor, es su voluntad, no es la mía. Haga conmigo lo que quiera. ¿Qué tienes escrito allá en el libro de la vida, en ese libro? ¿Qué tiene? Haga eso. Yo sé que ya, mire, algo muy importante que a veces uno no se detiene a pensar es esto. Para poder que Dios permita que una criatura sea engendrada en el vientre de una mujer, primero tiene que tener un diseño y un propósito completico. No hay duda de qué quiere Dios con esa criatura, no hay duda cuántos años va a vivir, no hay duda que Dios quiere lo mejor para esa criatura. ¿Sabe qué cambia los planes de Dios para cada criatura que es engendrada? El pecado de sus padres, eso es lo que lo cambia. Pero Dios nunca permite que se engendre un hijo, un muchacho, una criatura, sin antes tener un propósito, un proyecto que vaya toda la vida que ese muchacho, que esa niña va a vivir, hasta que se concluya, con un propósito. Entienda eso, con un propósito. Entonces, cuando uno sabe que Dios todo lo tiene diseñado, Dios todo ya lo tiene diseñado, ya los propósitos del Señor están escritos. ¿Qué puede cambiar el propósito de bien de un cristiano? Dios tiene un propósito de bien para usted, tiene lo mejor para usted. ¿Qué puede cambiar eso? Que yo tome decisiones, que yo determine hacer mi propia voluntad y yo mismo me aparte del propósito de Dios. Cuando yo voy detrás de lo que quiero y no hay muerte en los anhelos, cuando yo veo que algo no puede ser porque no va de acuerdo al propósito de Dios y lo hago, entonces yo mismo estoy buscando una muerte espiritual para mí. No morí a mis deseos, ahora voy a morir espiritualmente porque no obedecí la voluntad de Dios, ni me confié en los propósitos eternos de Dios. Los propósitos de Dios son eternos. Imagínese esto, ¿usted cree que Dios va a cambiar lo que ya tiene escrito? La Biblia dice que ya, desde antes de la fundación del mundo, Él escribió el librito de cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestra vida. Desde antes de crearla, Él ya sabe lo que va a pasar. ¿Usted cree que Él va a cambiar algo que Él ha escrito? ¿Sí lo va a cambiar? No, es que este muchacho se me inquietó mucho venga, yo cambio, voy a borrar aquí y voy a poner que Él entonces hizo esto, ya. ¿Usted cree? ¿En serio usted cree? No, hermano. Lo que va a pasar ya está establecido. Si usted y yo seguimos una voluntad perfecta, si anhelamos un propósito pleno en Dios, solamente lo que hacemos es dejar que Dios haga las cosas. Señor, mire, aquí está, como lo hizo el Señor Jesús. Recuerde que el Señor Jesús, enfrentándose a la muerte, le dijo: Señor, yo tengo ganas de que usted no me haga sufrir el padecimiento de esa muerte que me espera. Si quieres, pasa de mí esta copa. Pero ¿sabe qué? Jesucristo sabía, mi Señor y tu Señor, sabía muy bien que lo que Él tenía que vivir, lo tenía que vivir porque estaba escrito. ¿Sí o no? Y Él dijo: pero no se haga como yo quiero. Él estaba allí negándose a un deseo que tenía, sino conforme a lo que tú. Y por la obediencia, Él sufrió la muerte. ¿Qué cosa? Él se despojó de la vida. ¿Qué fue? Sí, claro. Él se entregó por ti y por mí. Y por esa obediencia, escúchame, por esa obediencia, el Señor lo resucitó con poder. Oiga, por eso estamos leyendo esto. A través de la resurrección, Jesucristo, usted y yo, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Todo por una sola cosa, por una sola vía. ¿Quién entiende eso? Por la vía de la resurrección. ¿Qué quiere decir la resurrección? Ya le voy a leer qué significa la resurrección, pero se lo voy a decir de una manera práctica. La resurrección significa que Él tuvo que morir primero.
¿Sí o no? Y ya se conectó con lo que ya hablamos, ¿cierto? Procesos de muerte, ¿sí o no? Ahora hablemos de resurrección. Si no hay muerto, ¿para qué resucita? Si yo estoy vivo todavía y no, Señor, que yo tengo derecho y que... ¿Para qué lo voy a resucitar si este está vivo? Pero cuando uno se niega a sí mismo, depone sus deseos, sus anhelos, y le dice, Señor, muero a esto, y a esto también, y a esto también. El Señor dice, ¿ah, sí? ¿Renunciaste a eso? Ah, bueno, entonces yo te lo voy a dar, y con creces. Póngale cuidado a lo que dice la palabra resurrección en el griego. La palabra más fuerte del griego para resurrección es anástasis, y tiene 3 números, el 386, el 1454 y el 1815, del griego, todos ellos. Entonces, anástasis significa pararse de nuevo. Si se paró de nuevo era porque estaba ahí tirado, si no estaba acostado. Y empiece, hermano, empiece, hermana, a analizar lo que dice el significado de esta palabra. Pararse de nuevo. Si el hombre no se humilla, si el hombre no se tira al piso, si el hombre no dice, Señor, que sea así como usted dice, que sea así como está escrito, que sea así como está diseñado. Señor, yo me humillo. Usted se humilla y el Señor lo levanta con mano poderosa. Entonces, resurrección significa pararse de nuevo. Resurrección de los muertos. Recobrar. Recuperar la verdad espiritual. Levantarse, estaba caído. Despertar. Levantarse del sueño de estar sentado o acostado. Levantarse de la enfermedad. Levantarse de la muerte o de la oscuridad, de la ruina, de la inactividad. Eso significa resurrección. Pero en general, la importancia de esta palabra es que estuvo tirado, estuvo muerto, estuvo acostado, estuvo enfermo. No se puede resucitar un vivo. Y el hombre, siempre y cuando se resista a obedecer la voluntad de Dios, está vivo. El Señor Jesús habla de eso. Habla, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo creo que ya usted lo ha entendido muy bien. Negarse a lo que usted cree que es su derecho. Negarse a lo que usted cree que le pertenece. Claro, porque negarse a sí mismo es yo mismo, lo que yo quiero, lo que yo poseo, lo que me pertenece. Eso es mío, ¿por qué me voy a negar a esto? Pero cuando esa persona que cree tener una posesión dice, no, esto no es mío, Señor, haga con él lo que quiera. Le cuento que esto, conectado con lo que estamos estudiando los domingos, es preciso, hermano. Dios no hará rico aquel que vive para el dinero. En cambio, el que muere para el dinero, Dios lo va a sobreabundar de una manera tan impresionante. Sí. Él está hablando de morir, rendirse, humillarse, caer. No podremos ser resucitados si estamos vivos, pero si le decimos al Señor, Señor, yo muero a esto, a mis deseos, a mis anhelos. Señor, si no es conforme a tu voluntad, no quiero. Entonces, cuando es así, entonces el Señor dice, venga, mijito, para acá. Porque a través de la resurrección somos llamados hijos de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Ya entendió el orden? Oiga, ¿ya entendió el orden? Si morimos a algo, es que no es solamente hablar de la resurrección cuando nos muramos, no. Es que si usted muere a una sola cosa en esta tierra, hoy, Dios lo va a levantar para que la disfrute, pero según la voluntad de Él. No, yo creo que todavía no me ha entendido. Pero yo le pido al Señor que me ayude a explicarle. Se lo voy a poner como un ejemplo.
Una parejita, año 2008. Se me acerca una parejita, pastor, llevamos 8 años buscando aquí, buscando allá, hemos ido hasta los brujos por tener un hijo. Procesos médicos, fertilización, nada de eso ha funcionado. Hemos gastado millones de pesos en eso. Entonces yo le dije, hagamos los procesos de sanidad interior para sacar la maldición de encima. Lo hicieron, pero nada. Y entonces el Señor me permitió ver en él una ansiedad tan impresionante por sus hijos. Pastor, pero es que no puede ser que yo mire la edad que tengo y yo no creo que Dios me vaya a dejar sin prole, sin descendencia, una ansiedad. Entonces yo le dije, venga hermano, ahí frente a la esposa, y mire, usted tiene que morir a eso. Usted se tiene que arrodillar y decirle al Señor, Señor, si usted me quiere sin hijos, lo tengo a usted y con eso es suficiente. Ya, punto. Muera eso. Uy, pastor, lo que pasa es que es muy duro, yo siempre he querido conocer mi pinta. Ah, bueno. No, venga, pastor, dígame. Entonces le expliqué, fuimos a la palabra, entendió que el único que puede poseer es el que renuncia. Le dije, muera. Muera para que renuncie, para que Dios con libertad pueda hacer lo que sea. Hombre, y él lo entendió. Año y medio después que le nació el hijo, él entendió, dijo, no, pastor, yo entendí que si yo hubiera tenido mi hijo en el estado en que yo estaba, no, yo lo hubiera idolatrado, lo hubiera malcriado, no, quién sabe qué hubiera hecho yo. Pero como él lo entendió, se postró y le dijo, Señor, si no hay hijos, listo, no hay problema. Mató ese anhelo, esa desesperación en su corazón, la mató. Y el Señor le resucitó la matriz a esa mujer después de que él murió, porque solo se resucita lo que está muerto. ¿Qué pasó? ¿Sí lo está entendiendo? Solo se resucita lo que está muerto. Dios no puede resucitar a un vivo. No lo puede hacer. Ya después de que uno muere a las cosas, Dios se las va a dar si Él quiere. Y lo más posible es que sí quiera. Creo que lo más preciso es que Él quiera. A todo lo que usted ha muerto, por amor del Señor, Dios se lo va a dar con creces. Lo va a resucitar en algo mucho mejor. Hola. ¿Qué pasó? Sigamos leyendo. Colosenses capítulo 2. Colosenses el capítulo número 2, el versículo número 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Acuérdese, nadie me puede engañar, nadie lo puede engañar a usted y a mí. Filosofías, vanas reflexiones, no. Tenemos que saber que es conforme a Cristo, de acuerdo a Cristo, ¿sí o no? ¿Qué dice? 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que Dios no nos dé, nadie nos lo puede dar. Y vosotros, o sea yo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mire que lo que está declarando este texto es un proceso, una transformación, algo humano, algo carnal, se está transformando según Cristo y según el proceso de Cristo en algo espiritual, en algo duradero, en algo poderoso. Dice la Biblia, en Él también fuisteis circuncidados, nos arrancaron un pedazo, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Eso estaba dentro del corazón, es que nace la inmundicia, el adulterio, la fornicación. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo.
Cuando Cristo fue circuncidado, mi pecado fue arrancado de mí. ¿De usted también? Pero mire por qué. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Diga conmigo, yo ya resucité. Resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. ¿Qué tengo que hacer para resucitar a aquello que morí? Eso. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me resucite en aquello en que yo morí? La fe en el poder de Dios. Si yo creo en el poder de Dios, aquello para lo que yo muero se va a convertir en mi próximo deleite por el poder de Dios, porque tengo fe en el poder de Dios. Entonces dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué levantó a Jesús de entre los muertos? ¿Qué levantó a Jesús de entre los muertos? El poder de Dios. Aquí nos ratifica algo, hermano. Así como nosotros necesitamos la vida de Dios todos los días para ser salvos, la vida de Dios es la única, ese poder, es la única que nos salva a diario de lo que se nos presente. Mire, cuando usted por una noticia usualmente se deprimía, se angustiaba, se desesperaba, usted nota una cosa, cuando conoce al Señor Jesús, ya la reacción no es igual. Ya usted no se desespera, no se angustia, no se aflige. ¿Por qué? Porque ahora la vida de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo está en usted. Y esa vida te salvó de esa depresión, te salvó de esa angustia, se salvó de esa desesperación. ¿Sí lo está captando? ¿Es así o no? Igual, yo he entendido que para yo conseguir algo, yo muero a Él. Yo dejo de pelear, hermano. Porque cuando Dios me vea bien muertico a eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me va a resucitar. Claro. Usted y yo necesitamos resucitar todos los días. Hermano, mire, si usted por la noche dice, Señor, yo muero, y es sincero, yo muero a esto que siente mi alma, a este anhelo que siente mi alma, Señor, hasta que de verdad muera. Hablaba yo hace un rato con un hermano, y él me decía, pastor, es que es tan difícil escuchar hablar a mi esposa, siendo que ella es tan injusta y que no me dé ira. Entonces le explicaba, yo le decía, lo que pasa es que le estás dando demasiada importancia a tu esposa. Lo que ella dice te afecta porque tú le has dado demasiada importancia a tu esposa. Entonces, ¿qué palabra te afecta de tu esposa? Ah, no, es que ella dice, como siempre, usted no sirve para nada. ¿Y usted qué siente? Uy, no, pastor. No, a mí me provoca pararme en la mitad de la casa, gritarle lo malagradecida que es. Me provoca gritarle que, bueno, pues por eso. Tal vez más que amarla, sientes el deseo de que ella te reconozca lo bueno que tú crees que eres. Y ella se te convirtió en una persona tan importante que todo lo que ella diga te afecta, ¿sí o no? Uy, sí, pastor. Ella dice algo, ella dice, por ejemplo, ay, pero yo barriendo y usted ahí, me provoca alargarme lejos, me provoca irme lejos y que no me vean todo el día. Entonces le decía yo, si a usted en su trabajo alguien le dice, uy, sí que estorba, quítate de ahí, voy a barrer, ¿usted qué pasa? Yo, no, a mí me han dicho, la señora que hace el aseo en el lugar donde yo trabajo, me ha dicho, yo siempre pongo vasillas ahí y me extiendo en un lugar, y ella me dice, uy, usted que sí que estorba, quítese de ahí. A mí me da risa lo que ella me dice. Yo corro un poquito lo que tengo ahí, ella trapea, yo lo corro y ya, no se me da nada. Pero ¿por qué se te da mucho? ¿Por qué te pega tan duro si tu esposa lo dice? Uy, sí, pastor, es que yo le doy mucha importancia a lo que ella me dice. Bueno, entonces haga una cosa, muera a esa figura tan importante que es su esposa y dígale al Señor que usted muere a lo que ella quiera decir
que se muere a los insultos, que se muere al malagradecimiento, que se muere a las malas expresiones que ella tiene. Muera eso, para que cuando ella hable, usted no le dé nada y no se le dañe el día, porque es que es literal. Los esposos saben de qué estoy hablando. La esposa dice algo y cuando la tienen en una importancia tan alta, no, ya no quieren volver, ya no quieren algo que haga ella y no, listo, ya. Yo me iba a dormir fuera de la casa porque no me ponían un tenedor que no usaba, así de sencillo. Y cosas como esas. Le dije, mire hermano, muera eso. Muera al impulso de que, o al deseo de que ella te reconozca, al deseo de que ella te agradezca, al deseo de que ella aún que te respete. Muera eso. Que cuando él se muera, a ese deseo, a ese reclamo, ¿sabe qué va a pasar? El Señor va a poner a esa mujer a que lo respete. ¿Ah? ¿No? ¿O qué? ¿O la va a cambiar por otra? El Señor, hermano, lo va a resucitar al respeto, lo va a resucitar al agradecimiento, claro. Pero mientras que Él pelee en sus fuerzas, ¿qué va a pasar? ¿Algo bueno? Va a tener una contienda de por vida, va a tener un pleito, va a tener pelea. La presencia de Dios se le va a alejar, no va a tener comunión con Dios, fatigado, angustiado, desesperado, todo aburrido. ¿Pues por qué? Pues muera. Recuerde que Dios no resucita sino lo que está muerto. ¿Ah? ¿No le gusta eso? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15. El versículo número 13. Porque si Dios no resucita lo que está muerto, Cristo no resucitó. ¿Sí dice el versículo 13 eso? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esta es la garantía, póngale atención, esta es la garantía de que todo aquello que usted crea que es su derecho, pero usted renuncia a su derecho, aún al derecho que usted tiene como cabeza de hogar. Si no ha podido, hermano, hacerle entender a su esposa que usted es el que manda, sino que siempre es la riña, siempre es la... Muera eso, muera su derecho. Listo, haga lo que quiera, mande si quiere. Hay muchos esposos que yo les he dicho, hermano, si su esposa no cree que usted sea la cabeza del hogar y no lo respeta como cabeza del hogar, ¿sabe qué pasa? Dios mismo no se lo ha revelado. Entonces Dios quiere que usted deje pelear con ella. Listo. Que en la casa ella haga lo que quiera, lo que pueda. Sí, que haga el almuerzo que quiera, usted se come lo que hace. Que desbarate la casa y la vuelva a armar, listo, no se meta en eso. Muera al derecho que usted tiene de ser el que manda y se va a dar cuenta de lo que pasa. En otro tiempo, hace algunos años, yo le decía a los esposos, haga usted lo que es debido, haga lo correcto. Y si Dios le tiene que mechonear a esa mujer, se la mechonea. Pues el primer caso que sucedió que la señora se quedó muda, porque así se lo pronostiqué. Yo no volví a decir eso, ¿no? Dios la cambia. Eso tiene todo que ver con, cambie usted, que Dios le cambia su entorno, ¿sí o no? Porque si no hay resurrección de muertos, si Dios no ha de resucitar lo que está muerto, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Si nosotros no entendemos que es a través de la muerte que encontramos la vida, nuestra fe no sirve. ¿Entiendan? Nuestra fe no sirve. Porque si es peleando, si es contendiendo, si es gritando, si es exigiendo, como lo hacen muchas personas, peleando por sus derechos, no va a pasar nada. Bueno, usted tiene que entender que Cristo
es una figura que la gente ha malentendido, ¿no? Está el Cristo histórico, el Cristo de los Evangelios, el Cristo de Hollywood. Hay una cantidad de Cristos, pero no voy a hablar de esto porque quiero que vaya conmigo a Efesios, capítulo número 1. Y ahora sí, empecemos a hablar de resurrección. Capítulo número 1, Efesios, versículo número 15 en adelante. Esto lo hemos leído, pero enfóquelo en cuanto al poder de la resurrección, y hablemos del poder de la resurrección. Ya hablamos de que ese poder resucitó a Cristo de entre los muertos. Hablemos de un poder llamado el poder de la resurrección. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Todo esto usted lo sabe. ¿Tenemos herencia o no? ¿La gloria de Dios está en nosotros? ¿Qué está haciendo la gloria sobre ti? Cambiándote, haciéndote mejor. ¿Qué hace la sabiduría y el entendimiento en nuestra vida? Nos lleva a facilitarnos el conocimiento de Dios y el entendimiento de su propósito en nuestra vida. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Aquí está. ¿Y cuál la supereminente? Mañana le digo qué significa eso. La supereminente grandeza. No es solamente, no dice, ¿y cuál la grandeza de su poder? Para mí sería suficiente que dijera, ¿y cuál la grandeza de su poder? No, ya, con eso. Pero Pablo, para no dejar dudas de qué está hablando, de cuál es la magnitud del poder de Dios, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Para quiénes? ¿Para quién es esa supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién es ese poder? ¿Para quién? Para mí. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, los que tenemos fe, según la operación del poder de su fuerza? Eso está a mi favor, eso está a mi favor, no en mi contra. Ese grandioso poder está para mí. ¿Para usted no? Y está hablando de ese poder y de esa grandeza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder habita en mí. No, medítelo, de pronto no es así. Y no estaría usted como contestando amén a la carrera. De pronto no es así. Yo digo que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en nosotros. ¿Pero se nota o no se nota? Venga, yo le pongo este parámetro. ¿Quién tiene más poder? ¿Un brujo o un cristiano? Ya de eso hemos hablado. ¿En cuál de los dos se nota más? ¿En serio? ¿En todos? Medítelo. Porque no hay comparación del poder que nos delegó Cristo a la iglesia con el poder que con todos esos conjuros, hechizos, pócimas, dedicatorias, consagraciones ha adquirido el brujo. No es igual. Yo podría decir que del poder que Dios le delega a un cristiano, el brujo tiene un 1% de ese poder. Pero ¿por qué en los brujos se manifiesta? Para hacer el mal, sí,
¿Por qué en los brujos se manifiesta poder? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que hablamos en el primer versículo. La santidad es la separación para alguien. Cuando alguien es separado, o cuando algo es separado para alguien, podríamos decir que está siendo santificado. Bueno, escuche los estudios de estas noches. Pero quiero decirle, cuando un padre de familia dice, este pocillo nadie me lo coge, este pocillo es para mí, y el único que va a tomar café en él soy yo, él está santificando ese pocillo. Dios santificó la iglesia separándolo a usted para él, dijo, este es para mí. Ya eso se llama santificación. Ahora, el proceso de santificación es otro. Cuando nosotros, por ese poder que recibimos, empezamos a alejarnos de lo malo, empezamos a alejarnos de lo corrupto, de la mentira, del engaño. Son dos cosas. Pero entonces, para poder que nosotros podamos ver esto, tenemos que haber sufrido la resurrección a través de haber sido llamados hijos de Dios según el Espíritu de Santidad. ¿Está entendiendo o no? Cuando nosotros podemos identificar que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, entonces el Espíritu que operó en Cristo, levantándolo de los muertos, está en usted y está en mí. La dificultad está en la fe. ¿Cuándo ve usted un brujo que es descuidado en lo que hace? Un brujo que no trabaja en su brujería. Un brujo que anda por ahí descuidado. No. Ellos son metidos a toda hora en eso. Y hacen conjuros. Y preparan pócimas. Y si le dicen que se beba esto para tener más poder, él se lo bebe. Y si le dicen que se vaya y se meta al río a las 3 de la mañana, él va y se mete. Y si le dice que se encierre en fuego, en candela, él lo hace. Él hace todo lo que le digan con tal de tener poder. Hoy en día es escaso el cristiano que se haya hecho siquiera 7 días de ayuno. Bueno, no, usted sí lo ha hecho. ¿Ah? ¿Por qué les da risa? ¿Por qué les da risa? Yo no entiendo. Un brujo que ha tomado sus cosas en serio, para él no es nada 30 días de ayuno, los ha hecho, y varias veces. Nosotros nos hemos enredado tanto en vivir una vida de víctimas, o una vida cómoda, que es el otro lado, porque es que lo tremendo es que, o vive una vida de víctima, no, muy duro, aporreado por el diablo, pero bueno, para adelante. O el otro extremo, no, viviendo como niño malcriado, sin ningún compromiso con nada, apenas viendo cómo Dios lo bendice. No, hermano, no, ni una cosa ni otra. Compromiso, disposición, es lo que Dios le pide a usted y me pide a mí. A Josué le dijo, ¿qué le dijo a Josué? Esfuérzate, ¿sí o no? Y sé valiente. No apartes de ti la escritura para que la hagas, para que la obedezcas. Y hay mucha cantidad de cristianos que viven de cualquier manera sin santidad, que no permanecen en lo que Dios les dijo, no, que no se les da nada practicar una y otra cosa, y les parece que están bien, y quieren tener poder. No, no señor, eso tiene que ser de acuerdo a lo que dice la Biblia. Dice el 19 y el 20, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Para yo decirle que esto sí está en nosotros, para yo asegurarle que esto es lo mismo que ha pasado en nosotros, le demuestro que usted y yo estamos sentados en los mismos lugares. Ya lo hemos hablado, solo que tengo que mostrárselo para poder seguir adelante con este estudio de la resurrección. Entonces dice capítulo 1, mismo capítulo, versículo 3, ya hablando de usted y de mí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién?
¿Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a usted y a mí, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En qué se parecen esas dos cosas? Que estamos sentados en los mismos lugares. Cristo, por su obediencia, por su padecimiento y por su muerte, fue resucitado por el poder de Dios y sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Y usted y yo, que no hemos padecido nada, sino que fuimos rescatados por la sangre de Cristo, por Él. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién estás en Cristo? Pues por Cristo. ¿Por quién dice la Biblia que en ti habita el poder de Dios a través del Espíritu Santo que vivifica nuestros cuerpos mortales? Por Cristo. Entonces, date cuenta que la situación está en que, esto sí, Satanás ha logrado que la iglesia no crea en lo que dice la Biblia y que por consiguiente no tome la posición que le corresponde. Cuestión de posición. ¿Quién eres tú? Unos cristianos dicen las víctimas de Dios, otros dicen un pobre afligido, otros dicen un hombre que sufre mucho a causa del Evangelio, me parezco a Pablo. Otros dicen un hijo de Dios, pero viviendo en pecado. Pero cuando uno entiende, hermano, que es que al Señor le plació, no tiene nada que ver con usted y conmigo, no. Él no le preguntó a usted si quería, no se fijó si había sido bueno, regular o malo, no tuvo que ver eso. Sencillamente lo seleccionó desde antes de la fundación del mundo para que fuera santo y sin mancha, y cuando llegó al conocimiento del Señor, si usted es sincero, genuino, entonces está sentado junto a Cristo con el mismo poder de Cristo, el poder de la resurrección. Hola, el poder de la resurrección. Y cuando uno puede creer, cuando uno puede, mire hermano, yo entiendo algo. Uno detiene ese poder, porque uno es el que le da susto. Pues si Cristo, si mi Señor, mi Padre lo sabe, ¿usted por qué no lo va a saber? Yo me doy cuenta, hermano, que Dios no ha hecho más cosas a través de usted y de mí por cosas como el temor. El temor es porque no creo, hermano. ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho, ve y tócalo, solo eso? Y a mí me da pena, yo digo, no, eso, y yo sigo derecho. Héctor, di tal cosa, y a mí me parece, según yo, a mí me parece que como que el lugar no es el adecuado, y yo me callo. Y ese poder de la resurrección se quiere salir para afectar a otros. Impresionante, hermano. Impresionante que nosotros podamos entender. Si usted ha decidido negarse a sí mismo y caminar por esta tierra muerto al pecado, pero vivo para Dios, el poder de la resurrección está en usted. Hermano, ¿cómo le explicara yo? Se lo voy a explicar, póngale cuidado. Yo en momentos como estos estoy predicando, estoy hablándole y el Señor me interrumpe y me dice que diga algo, y la gran mayoría de las veces yo no lo digo. No lo digo. Y me he convencido de que soy un desobediente y que detengo el poder de la resurrección de Cristo con la que Él quiere beneficiar las personas. Sí. Le pongo como ejemplo, terminando una vigilia, ya, chao, nos estamos despidiendo de una vigilia, viernes a las 12:05 de la noche, de la madrugada, perdón, y ya, y yo estoy diciendo, Padre, Señor, llévalos en bendición, y me dice el Señor, estoy sanando una mujer de escoliosis, y dilo, y yo miro, y hay unas hermanitas por aquí, y 2 o 3 por acá, y yo digo, esa imaginación mía, Padre, Señor, y me pegó un grito hace unas vigilias atrás, me dijo, dilo, y yo lo dije, y por cierto me expresé y dije, yo no sé, el Señor me dijo, yo lo digo, y yo me fui, ya. Seguro que mi incredulidad y mi falta de entendimiento muchas veces han detenido el poder de Dios, muchas veces. Y yo sabiendo que era Dios, le dije a Héctor, a mi esposa también, ve, yo quiero saber si alguien da un testimonio de que el Señor la sanó de la columna
en una vigilia. Y Héctor me dijo, sí, el jueves dieron el testimonio. Dios mío, a mí me duele, ¿sabe por qué? Porque infinidad de veces, mire, yo estando con una trompeta en la mano, ayudándole al apóstol Rosenberg en Cali, en el grupo de restauración espiritual, él orando por personas, y el Señor mostrarme una persona y decirme, vaya dígale al pastor Rosenberg que ore por ella, por cáncer linfático, que la voy a sanar. Hermano, por solo pensar que me fuera a rechazar, que me fuera a decir algo, no iba. ¿Y sabe qué estaba pasando? Que no estaba dejando salir el poder de la resurrección de Cristo, que es a través de lo cual el Espíritu de Dios sana, liberta y hace todo lo que tiene que hacer. Y solo, hermano, me estoy despertando a eso ahora, en reconocer cuántas veces podría yo haber causado más bien del que el Señor ha podido causar a través de mí, si yo dejara salir eso con libertad. Ese día me tuvo que desamarrear, hermano, porque es que usted sabe, fueron de esas vigilias que habían como 18 personas. ¿Ah? Nos gozamos ahí estudiando Levíticos y ya nos vamos, ya, ¿qué más esperamos? Aquí no hay nada más, que se vayan a dormir tranquilos. El Señor me dice que va a sanar a una persona. Para mí es absurdo, para Dios no. Entienda, hermano, si usted empieza a creer que dentro de usted habita el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, usted va a poder hacer mucho bien. ¿Quién dice amén a eso? Hermano, porque si no, ¿qué, hermano? Entienda, los hechos maravillosos, los hechos sobrenaturales es el producto más fuerte de la iglesia cristiana. Sí, a mí me gusta la excelencia. Y sé que el Señor un día aquí o en otro lugar vamos a poder tener todo bien excelente. Un lugar mejor de lo que tienen muchos antros de pecado, la gente, que es lujo, hermano. No, sí, perdóneme, eso es lo que yo creo. Excelencia, hermano, tapizado todo, excelente. Pero eso, la excelencia, nunca reemplazará el poder de Dios. Jamás, hermano. Una iglesia sin el poder de Dios, porque ese poder de Dios es el que lo convence a usted, lo transforma, lo cambia, lo redarguye. Ese es el poder que aunque usted está riéndose ahí, se va para la casa, se pone a llorar y hace promesas delante del Señor de no volver a hacer eso. Es el poder de Dios, hermano. Ni siquiera podríamos decir que es que yo hablo bonito o que soy muy estudiado, no, ni eso. Porque si no está el poder de Dios no hay nada, hermano, nada. Bueno, gloria a Dios por la gente que habla excelentemente, gloria a Dios. Gloria a Dios por esas personas que tienen hasta su voz educada y tienen un léxico excelente, excelso, sí, pero la excelencia nunca reemplazará la gloria de Dios, el poder de Dios, nunca. Y el poder de Dios viene a través, hermano, del poder de la resurrección. ¿Cuántos han resucitado? A mí la Biblia me dice que todos nosotros somos vivos de entre los muertos, pero que ya tuvimos que haber muerto con Cristo. Y ahí es donde nos confronta la verdad. ¿En serio usted está muerto juntamente con Cristo? ¿O todavía está vivo con codicias, con anhelos pecaminosos? ¿Todavía? Si no ha muerto, hermano, ¿cómo Dios lo va a resucitar? ¿Cómo le va a cumplir sus deseos si no ha muerto a esos deseos? Todo lo que el Señor vaya a traer a su vida y a mi vida, la va a traer a través de la resurrección. Así que primero hay que morir. Yo no sé si me entiende. Yo a veces tengo que volver a escuchar el audio para entender. Pero se nos acabó el tiempo. Yo tenía otra cosa que decirle, pero se la voy a decir mañana. ¿Oramos? Oremos al Señor. ¿Qué le está pidiendo al Señor? Él tiene eso y mucho más para usted. Pero todo eso tiene que pasar por muerte. Amado Dios, Padre de la Gloria, yo te doy gracias. Señor, nosotros somos hijos de la luz, resucitados de entre los muertos, vivificados por tu Espíritu, Señor,
portadores de ese poder sobrenatural que levantó a Cristo de entre los muertos. Ayúdanos, por favor, a entenderlo y a vivirlo, Señor. Ayúdanos a no tener temor, Señor, ante cualquier peligro, la enfermedad. Ayúdanos, Señor, a creer en lo que somos y a tomar esa posición de hijos, de hijas tuyas, Señor, para disfrutar no solamente de la herencia que nos corresponde, sino del poder hacer el bien, Señor, allí donde estemos, a donde vamos. Que la duda y la incredulidad, Señor, no afecte nuestra vida, que el temor, Señor, no opaque el poder de la resurrección que ya habita en nosotros, pues tú habitas en nosotros, bendito Jesús, y tu Espíritu Santo está en nosotros para que a través de nosotros tú te puedas glorificar en la necesidad de la humanidad. Padre, enséñanos también a que todas las cosas, Señor, que vamos a disfrutar en esta tierra, para disfrutarlas lícitamente, legalmente, Señor, tienen que pasar por muerte. Así tú las resucitarás una a una, Señor, y podremos nosotros disfrutarla, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Padre, esas riquezas que mi hermano tiene, convéncelo, Señor. Padre bendito, que fue a través de haber muerto a ellas, a la codicia, a la avaricia, Señor, que si alguno de ellos, Señor, no las tiene y las desea, primero tiene que morir a ese anhelo, a ese capricho tal vez, Señor, de poseerlas, para poder que venga, Señor, tu poder y resucite esa capacidad y ese poder de que la economía sea sobreabundada, poderosa en el nombre de Jesús. Señor, que si vamos a conservar un hijo, una hija, Señor, primero tenemos que morir a ella para que tú la resucites, Señor. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos nuestros, Señor, después de gastar dinero, millones de pesos, Señor, en la enfermedad de un hijo, de una hija, tuvieron que entregártela primero y morir al deseo de que viva, para que tú se la entregaras viva y sana para la gloria de tu nombre, Señor, y para beneficio, Señor, de aquellos cristianos que confiamos en ti y creemos, Señor, en tu amor. Padre, ayúdanos a entenderlo y ayúdanos, Señor, a caminar en ese principio poderoso de que en nosotros está el poder que levantó a Cristo de entre los muertos para bendición, para sanidad, para liberación, para restauración de todas las cosas. Somos tus instrumentos en esta tierra, Señor, y los encargados, Padre, de llevar bien a la humanidad. Si lo entendemos, lo creemos y lo vivimos, Señor, la iglesia será conocida y reconocida, Señor amado, como el instrumento de Dios en esta tierra. Señor, te doy gracias por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas. Gracias por familias, Señor, que creen a tu palabra y se mueven de acuerdo a ella, Señor, esperando, Señor, con paciencia, que cada día tu poder se magnifique en nosotros para bienestar, para bendición, para libertad, para prosperidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por los que estamos aquí, por los que están a través de la radio, de la web. Todos nosotros te amamos, Señor, y deseamos, Señor amado, tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.